después de hacer la revolución, hablaba de que había que olvidarse de los ensayos revolucionarios, de jugar a hacer la revolución, que lo importante era solamente la pelea contra el fascismo y por lo tanto no había que avanzar en expropiar a la burguesía, en expropiar a los terratenientes, etcétera, etcétera. Ese discurso le hizo atractivo para todos los sectores que en la retaguardia se consideraban gente de orden o gente contraria a la revolución, es decir, todos aquellos sectores asustados por las colectivizaciones, sectores del pequeño comercio, sectores de la pequeña burguesía, de la burguesía liberal, que entraron y auparon, por así decirlo, al PSUV y lo llenaron, siendo un partido muy joven, ¿no?, que había nacido solamente unas semanas después del inicio de la revolución, consiguió una base de apoyo importante, pero entre lo más reaccionario de la retaguardia, no entre lo más revolucionario. Con Pains, cuando se decida, cuando ya vea que es hora de pasar a una política más ofensiva, donde no solamente hay que eliminar por decretos las colectividades o asfixiarlas económicamente con el crédito, etcétera, etcétera, lo que hace es considerar a su principal aliado al PSUV, volcarse totalmente en una alianza con el PSUV, expulsar al POUM de la Generalitat a instancias del PSUV en diciembre y finalmente, bueno, ser parte junto con el PSUV de toda la ofensiva física, militar, de toma de la calle que fueron las jornadas de mayo del 37, ¿no? Bueno, esto es subir porque si no sería muy largo, pero en Gran Vía, hacia la izquierda, el frente, la primera esquina, estaría la sede de Estat Català, que sería otra de los partidos, digamos, vinculados más directamente al ala abiertamente contrarrevolucionaria, Esquerra, Estat Català y el PSUV. Y a la derecha, en Gran Vía, en la primera manzana, tendríamos la sede de las patrullas de control, que eran en parte basadas también en los comités de defensa, que se habían algunos de ellos transformados en patrullas de control, pero que eran el organismo, por así decirlo, obrero, ¿no? Comités de trabajadores, que eran los que mantenían el orden público, los que se encargaban de la función del orden público en cuenta de la policía, de la Guardia de Asalto, etcétera, etcétera. Y que fue uno de los últimos bastiones de la revolución, en el sentido de que fue el último con el que el gobierno de la Generalitat se quiso meter. Primero atacó a las colectividades, militarizó las milicias, acabó con los comités de abasto que controlaban, que evitaban que los comerciantes pudieran especular con los bienes de primera necesidad, etcétera, etcétera. Lo último que intentó hacer en marzo fue acabar con las patrullas de control, es decir, desarmar a los trabajadores en la retaguardia y volver a tener, por lo tanto, el monopolio de la violencia por parte del Estado republicano. Estas patrullas de control tenían, digamos, su sede central, por decirlo de alguna manera, justamente aquí al lado. Y estas mismas patrullas de control, lo mismo que los comités de defensa, el 19 de julio van a jugar, junto con los comités de defensa, una labor muy importante en la insurrección de mayo del 37. Que se fortificaron en mayo del 37. Entonces, decía yo que toda la ciudad estaba bajo control de los trabajadores. Estos edificios no, obviamente, siempre fueron fortificados por los militantes y por los guardias de asalto, las fuerzas de la Generalitat en todo momento, y defendidos frente al resto de la Barcelona, que estaba bajo control que había vuelto a estar bajo control de los trabajadores casi al completo. Me paro aquí por dos razones. Este es la Real Academia de Ciencias y Artes, lo era también entonces. Es el Teatro Poliorama. Tiene dos hechos importantes a destacar relativos a los hechos de mayo del 37. El primero es que fue el teatro que el 18 de abril del año 37, donde se realizó el primer acto público, el primer meeting de la agrupación Amigos de Durruti, que hablábamos en las charlas. Esa agrupación que había sido fundada por milicianos que se habían opuesto al decreto de militarización y habían regresado a la retaguardia con sus armas, y sectores del movimiento libertario, de las juventudes libertarias, diferentes sindicatos de la CNT, etcétera, etcétera, que habían confluido en la agrupación, que fue la mejor expresión, por decirlo así, de la oposición a la política de la dirección de la CNT de colaborar de los gobiernos de la República con Largo Caballero y de la Generalitat con Pains.
fue por lo tanto donde nació en el sindicato en la sede del sindicato de periodistas, y luego veremos también la sede que tenían aquí abajo, pero sí en donde hicieron el primer mitin, acto público, donde ya se repartieron los carnets. Fue un mitin bastante masivo. Además, ahí si os dais la vuelta, ahora vamos a pasar también, pero está el Hotel Rivoli Rambla de ahora. Esta fue uno de los edificios expropiados durante los días posteriores al 19 de julio. Esto es un fenómeno que se va a dar en toda Barcelona y que lo van a practicar todas las organizaciones obreras. Dentro de las expropiaciones se expropiaron hoteles, se expropiaron palacios, se expropiaron grandes casas de burgueses, el edificio de la Patronal, diferentes edificios así muy majestuosos donde se ponían las oficinas o las sedes de los partidos obreros, de las juventudes, de los sindicatos, etcétera, etcétera. Este fue el edificio expropiado y donde se instaló el comité ejecutivo del POU, del Partido Obrero de Unificación Marxista. Al lado tenéis el Café Moca, no sé si se ve desde aquí. Bueno, el Café Moca ya existía entonces, no solamente era donde tomaban café, sino que es un punto de referencia, porque en los pisos superiores había una emisora de radio que fue también expropiada y que fue hasta su cierre en junio del año 1937 la radio del POU. Y el edificio a continuación era la sede de Treball. Treball era el órgano de expresión del PSUV. Entonces, ¿esto por qué estoy dando tantos datos? Para que veamos que esto fue un punto caliente en las jornadas de mayo del 37. Por un lado el POU tenía que defender su sede, por otro lado estaba su radio y en el otro extremo estaba la sede de Treball, que fue ocupada por los guardias de asalto, no solamente para defender la sede del periódico del PSUV, sino para ver de qué manera podían, si de ser necesario y de recibir la orden, ocupar tanto la radio del POU como la sede del comité ejecutivo. Por ese motivo, aquí enfrente se montó un destacamento del POU, montó una barricada, un punto de tiro con diferentes francotiradores en la azotea del Teatro Poliorama. Y como dato anecdótico, este es el punto donde vivió George Orwell y donde combatió George Orwell en las jornadas de mayo del 37. Estuvo en la azotea del Teatro Poliorama defendiendo, digamos, la entrada del POU de cualquier intento de entrada por parte de los guardias de asalto y demás. Esta situación de tensión en el que estaban armados ellos, estos y los de allí, hizo que hubiera una especie de armisticio donde ninguno de ellos pegó el primer tiro, con lo cual fue una calma tensa y no fue un punto demasiado caliente en las jornadas de mayo, pero bueno, sí que por lo menos evitó que se entrase y se ocupase militarmente por la Guardia de Asalto la sede del POU y de su radio. Y ahora vamos a pasar un momentito a la sede del Comité Ejecutivo del POU. Está esta placa puesta que la pusieron en el año 83, el 17 de junio del 83, y es porque es el último lugar donde se vio con vida Andreu Nin. Andreu Nin era el dirigente del POU, del Partido Obrero de Unificación Marxista, que fue el partido que primero empezó a sufrir las calumnias y los ataques de la prensa estalinista, sobre todo desde su expulsión del gobierno en el año 37, y después de las jornadas de mayo se va a empezar un proceso de persecución contra el POU como organización, así como contra centenares de militantes cenetistas de las Juventudes Libertarias que o bien habían participado en las jornadas de mayo o bien eran de una posición manifiestamente contraria a la de los dirigentes nacionales y regionales de la CNT. ¿No? Fueron centenares los compañeros anarquistas y del POU que llenaron la cárcel Modelo, que llenaron el castillo de Montjuïc. Se calcula que en las semanas posteriores a los hechos de mayo, cuando es derrotada la insurrección, va a haber más de 800 presos políticos del bando revolucionario. El otro día un compañero en la charla contaba que además de las cárceles estaban las checas y que había una anécdota de una checa de... ¿dónde era? De Mataró, donde el fascista que había en la checa estaba con otros 30 presos y era el único fascista. Los otros 30 eran anarquistas, o trotskistas, o comunistas, o cualquier otra cosa. O sea, la Segunda República, esto que nos cuentan muchos historiadores, de que el terror revolucionario fue solamente las primeras jornadas de julio y de agosto, fruto de la misma revolución, y que después vino la República para poner orden. Lo que se les olvida decir es que es cierto, dejaron de perseguir a muchos fascistas, dejaron de perseguir a los curas, dejaron de perseguir a muchos derechistas y quintacolumnistas, pero a los que nunca dejaron de perseguir fueron a los revolucionarios hasta el final de la guerra, ¿no?
Entonces, bueno, Andreu Nin salía de otro edificio que vamos a ver ahora a continuación, de una reunión del comité ejecutivo. El comité ejecutivo del POUM se reunió aquí hasta mayo del 37. Después de mayo del 37, viendo la represión que se estaba iniciando en la ciudad, pasó a reunirse en otro edificio que vamos a ver ahí, que era mejor militarmente para